Hola, hola, buenos días chicos. Creo que ya han ingresado todos. Vamos a continuar. Copien el siguiente ejercicio, ¿de acuerdo? Vamos a resolver los 4 ejercicios o 5. Vamos. Ok, ya. Tenemos la pista. Ok, todos ven mi pantalla, ¿verdad chicos? ¿Están viendo? ¿Me escuchan? Sí. ¿Listo? Sí. Está bien, gracias. Ya. Comenzaremos con este primer ejercicio, ¿de acuerdo? Cuando haya cero vivo, cuando haya amplitud, diferencia, ejercicios combinados, ¿ya? Primerito, dice, sea un sensor transmisor de temperatura que lee a 400 grados Kelvin una salida de 7 miliamperes, ¿sí? ¿Qué más? A 650 grados Kelvin con una salida de 12 miliamperes, calcular el cero vivo nos está pidiendo, ¿está bien? El cero vivo. ¿Qué más? Nos está pidiendo, inciso B, la amplitud que tiene el instrumento de medida, ¿ya? Inciso C nos dice, ¿cuáles serían las lecturas si las señales fueran neumáticas? Nos está pidiendo, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a hacer un esquema más o menos. Creo que ya han copiado todos, ¿verdad? ¿Dónde está? Acá está. Ahora sí. Ya. Fíjense bien. Nosotros conocemos de la sensibilidad, voy a colocar aquí, ¿ya? Más o menos colocaré sensibilidad. Conocemos lo siguiente, ¿sí? La sensibilidad va a ser igual a ¿qué? A la variación de la señal de salida sobre la variación de la señal de entrada, ¿sí? Lo que entra y lo que sale, ¿de acuerdo? Lo que entra y lo que sale. Ahora están avanzando seguramente termómetros, medición de temperatura, ¿verdad? ¿Sí? Seguramente vamos a tener un punto donde está el proceso, digamos, por aquí. Voy a colocar aquí proceso, ¿ya? Acá hay un punto donde está el proceso. Está. Un punto donde nos indica el proceso. Nos indica una cierta temperatura, ¿verdad, chicos? Una cierta temperatura. ¿Qué sé yo? Voy a colocar unos 300 grados centígrados, por así decirlo, por ejemplo, ¿sí? Bueno,
Acá en este proceso podemos tener un termómetro cualquiera, un NTC, LTD, una termocupla, ¿sí? O termopares, ¿sí? Que son filas de termocuplas, ¿verdad, chicos? ¿Sí? Fíjense bien, acá podemos conectar unos hilos extensores, ¿sí? Y llevarlo directamente a un cuarto de control, a un instrumento digital que nos está midiendo directamente, nos está enviando directamente la señal de 300 grados centígrados, ¿verdad, chicos? Nada más. Entonces, fíjense bien, en todo este trayecto, ¿cuál va a ser la señal de entrada? ¿Sí? La señal de entrada es la temperatura del proceso que se está midiendo acá. Voy a colocar aquí, señal de entrada, ¿sí? Y para este caso, como estamos midiendo, eh, como estamos midiendo una señal eléctrica, ¿sí? En todo este otro trayecto, con otro color voy a dibujar acá, en todo este otro trayecto que podemos ver acá, ¿sí? Que estoy dibujando con otro color, ahí tenemos cables de resistencia que pasa a través de su intensidad de corriente, ¿sí? Acá vamos a tener una señal de salida que va a ser en miliamperes, amperes, ¿sí? Y la señal de entrada que va a estar en grados centígrados. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Entonces, siempre tenemos que saber diferenciar la señal de entrada y la señal de salida en este caso. ¿De acuerdo? Señal de entrada y la señal de salida. Ahora, en nuestras coordenadas, eje Y, por ejemplo, acá tenemos el eje Y acá tenemos el eje X. ¿Sí? ¿De acuerdo? El eje X y el eje Y. ¿Está bien? ¿Qué nos indica el ejercicio, por así decirlo? ¿Sí? Algo más que tenemos que detallar. Voy a bajar un poco más abajo. ¿Sí? Vamos recordando qué tenemos que recordar. Por ejemplo, tenemos una señal, ¿ya? Tenemos que recordar lo que es la señal eléctrica, ¿sí? La señal eléctrica y la señal, ¿ya? Neumática. Neumática, ¿de acuerdo, chicos? Señal eléctrica y la señal neumática. La señal eléctrica va desde 4 hasta los 20 miliamperes. ¿Está bien? Y la señal neumática va desde los 3 hasta los 15 P6. ¿Está bien? 3 hasta los 15 P6. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros para nuestro caso ya conocemos nuestra señal de salida, que va a ser desde los 4 hasta los 20 miliamperes. Entonces, eso es lo que yo voy a anotar acá, ¿sí? Desde los, perdón, aquí tenemos, ya, aquí. Por ejemplo, en la primera recta de acá voy a tener los 4 miliamperes, ¿de acuerdo? 4 miliamperes. En la señal de salida voy a tener los 20, ¿sí? Miliamperes. ¿Ya? Aquí tenemos una, ¿está bien? Los 4 y los 20 miliamperes. ¿De acuerdo, chicos? Esta va a ser mi señal mínima y esta va a ser mi señal máxima. Como ya les había dicho anteriormente, esta señal mínima es el cero vivo, ¿verdad? Hasta aquí se acuerdan, ¿verdad? Voy a colocar el cero vivo. Esta señal mínima que tenemos acá es nuestro cero vivo. ¿De acuerdo, chicos? ¿Sí? Entonces, según nuestro ejercicio, ¿qué nos está indicando acá? Nos indica que un sensor transmisor de temperatura lee 400 grados Kelvin a una salida de 7 miliamperes. ¿Sí? 7 miliamperes. Entonces voy a graficar esos 7 miliamperes acá. Fíjense bien, los 4 miliamperes está acá abajo. Seguramente los 7 miliamperes debe estar más o menos por aquí, qué sé yo. Voy a colocar aquí 7, no, me estoy equivocando. ¿Sí? Los 7 miliamperes deben estar un poco más arriba, por aquí decirlo, acá arriba. ¿Sí? Los 7 miliamperes. Para este caso tengo que encontrar su temperatura en grados centígrados. ¿Sí? Siguiente, la señal de salida, ¿cuánto es? Me indica que son 12 miliamperes. ¿Sí? Fíjense bien, seguramente 12 miliamperes va a estar por acá arriba, tal vez digamos, ¿sí? Voy a colocar aquí los 12 miliamperes. Y para esto voy a tener que hallar una temperatura dada. Voy a colocar Y grados centígrados, por así decirlo. ¿Bien, chicos? No se olviden, todo es lineal. Aunque experimentalmente y en la vida real, ¿sí? Acá están viendo una gráfica con puntitos negros, ¿sí? En la vida real siempre va a tender a oscilar las mediciones, ¿de acuerdo? Pero para nuestro caso, en los ejercicios, vamos a considerar ya que esto es una recta directamente, ¿sí? Solamente una recta.
¿De acuerdo? Nada más. ¿Ya? No se olviden, el cero vivo. Por lo tanto, ¿cuál va a ser la temperatura máxima? ¿Sí? Los 20 miliamperes. ¿De acuerdo? ¿Sí? La temperatura máxima van a ser los 20 miliamperes, nada más. ¿Ya? Entonces, con la gráfica nuevamente. Pero primeramente hallaremos el cero vivo que tenemos acá. ¿Sí? Voy a bajar más abajo. Entonces, colocaré inciso A. ¿Ya? Inciso A. Nos está pidiendo hallar el cero vivo. ¿Ya? El cero vivo directamente. Ahora sí, para hallar el cero vivo, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos los diferentes datos acá, ¿sí? Voy a anotar directamente los datos. Para 7 miliamperes era 400 grados Kelvin. Ya, anoto aquí los 400 grados Kelvin. Para 12 miliamperes era 650 grados Kelvin. Y lo que yo necesito para mi instrumento de medición es hallar el cero vivo, que va a ser un poquito más abajo, ¿verdad? Por lo tanto, lo que único que tenemos que hacer es interpolar, por si acaso. ¿Sí? Fácil, ¿verdad? Interpolar. ¿De acuerdo? Nada más. ¿Sí? Entonces, fíjense bien, colocaré para 12 miliamperes, yo voy a tener una señal de 650 grados Kelvin. Siguiente, para 7 miliamperes, yo voy a tener la siguiente señal que va a ser de 400 grados Kelvin. Y para el cero vivo que yo necesito, que acá está 4 miliamperes, colocaré 4 miliamperes, ¿cuál va a ser mi señal? ¿Sí? Entonces, interpolo esos valores, ¿de acuerdo? Entonces voy a colocar aquí, interpolando, voy a tener 650 grados Kelvin menos el menor que, menos X, colocaré aquí, X, abajo, 12 miliamperes, 12 miliamperes menos, en este caso tengo los 4 miliamperes. Siguiente, voy a seguir interpolando, 650 grados Kelvin menos los 400 grados Kelvin que tengo acá, y acá abajo tengo los 12 miliamperes menos los 7 miliamperes que tengo para los 400, ¿de acuerdo? Respuesta, ¿cuál va a ser mi cero vivo en este caso? ¿Sí? Solamente tengo que hallar X. ¿Cuál va a ser el cero vivo para este caso? ¿Ya? 250 grados Kelvin. Nada más. ¿Sí? 250 grados Kelvin. Y esta va a ser la respuesta para el inciso A. ¿Está bien? La respuesta para el inciso A. ¿Ya? ¿De acuerdo? 250 grados Kelvin. Ese va a ser el cero vivo, la temperatura del cero vivo que hemos calculado acá. Entonces, anotaré aquí 250 grados Kelvin. ¿Está bien? Ahora, para hallar la amplitud, ¿qué es lo que hacemos? ¿Sí? Esta misma escala, la señal eléctrica, nos indica también la amplitud que debe tener nuestro instrumento de medida. ¿Sí? Indirectamente nos está indicando esto.
Entonces acá voy a colocar amplitud. Y en este lado también voy a colocar la amplitud total que debemos tener. ¿Sí? Para ello, ¿qué qué tenemos que calcular? Tenemos que calcular la temperatura máxima. ¿Está bien? Entonces, hacemos eso. Primeramente, hallaremos la temperatura máxima. Y como tenemos todos los datos acá, solamente interpolo. ¿Está bien? Pero para la temperatura máxima, ¿cuánto debe ser? Tiene que ser los 20 miliamperes que estoy colocando acá. ¿Sí? Entonces, colocaré esto. ¿Ya? Voy a colocar 650 grados Kelvin menos otra vuelta el valor de X, ¿ya? Siguiente, para 650 es 2 de miliamperes, ¿ya? Ahora sí, en vez de 4 miliamperes voy a colocar los 20 miliamperes que necesito. Siguiente, acá tengo 650 grados Kelvin menos los 400 grados Kelvin, ¿sí? Y abajo voy a tener 12 miliamperes menos 7 miliamperes. ¿Está bien? Siguiente, la respuesta. ¿Cuál va a ser la temperatura final o la temperatura máxima? ¿Cuánto debe ser nuestra temperatura máxima? Ya, eso anotaré aquí. 1050 grados Kelvin. ¿Está bien? Ahora sí. Por lo tanto, para hallar la amplitud tenemos que hacer lo siguiente. Voy a colocar la amplitud, va a ser igual a cuánto? Límite superior menos el límite inferior. ¿Verdad? Anotaré 1050, ¿ya? 1050 menos 250 grados Kelvin. Por lo tanto, la amplitud que debe tener mi instrumento debe ser de 800, ¿verdad? 800 grados Kelvin. Y acá tenemos la respuesta para el inciso B. ¿Está bien? La respuesta para el inciso B. ¿De acuerdo? De esa manera se resuelven los ejercicios con eh, cero vivo, con las señales eléctrica y neumática. Nos falta el inciso C. Vamos, copian hasta ahí. De todo lo que se ha avanzado el día miércoles, hasta ahora ya estamos combinando un poco más ejercicios. Van a ver, ¿ya? Siguiente paso, el inciso C. Voy a subir arriba, ¿sí? Nos dice, ¿cuáles serían las lecturas si las señales fueran neumáticas? ¿De acuerdo? Las señales neumáticas. Voy a colocar aquí, señal neumática. ¿De acuerdo? Ahora sí, ustedes saben que la señal neumática va desde 3 hasta los 15 P6. ¿De acuerdo? 3 hasta los 15 P6. Vamos, sigan copiando. Denme un minutito, por favor.
Ahora sí, ya está cargando. ¿Ya? Ahora sí, nos indican, el inciso C nos dice cuál sería la lectura si las señales fueran neumáticas, nos indica. ¿De acuerdo? Voy a traer esta gráfica nuevamente acá abajo. ¿Ya? Ahí está. ¿Sí? Ahora sí, fíjense bien. En vez de los miliamperes que tenemos acá, acá vamos a tener 3 PSI y acá vamos a tener 15 PSI. ¿Está bien? 3 y los 15 PSI. ¿De acuerdo? Ahora sí, fíjense bien. Si la escala es la misma, ¿sí? Si la escala es la misma, la temperatura obviamente tiene que seguir siendo la misma. ¿De acuerdo? Por ejemplo, graficando acá, ¿qué es lo que voy a tener? La mínima escala que tengo acá es de 250 grados Kelvin y acá la máxima escala va a ser de 1050 grados Kelvin, ¿sí? Obviamente esas tienen que ser sus temperaturas, ¿de acuerdo? Siguiente paso, ¿qué más? ¿Dónde está el color rojo? Fíjense bien, acá seguramente tengo algo intermedio, ¿sí? Primero, era de 400 y el segundo era de 650. Anoto eso, ¿sí? 400 grados Kelvin y el otro es de 650 grados Kelvin. Ahora sí, nos indica cuáles van a ser las lecturas para estas temperaturas que tenemos acá, ¿sí? X1 y X2, voy a colocar por así decirlo acá, ¿sí? Las señales neumáticas. ¿Cuáles van a ser nuestras señales neumáticas acá? ¿De acuerdo? Eso es lo que tenemos que ver. Entonces resolveremos, ¿sí? Primeramente, voy a tener para 15 PSI, yo voy a tener una temperatura de 1050 grados Kelvin. Siguiente, para los 3 PSI, yo voy a tener una temperatura de 250 grados Kelvin. ¿De acuerdo? Ahora sí, ¿qué, qué presión, o sea, qué presión neumática va a ser para los 400 grados Kelvin que tengo acá? Al revés. ¿Ya? ¿Cuál va a ser mi presión neumática? Entonces, anotaremos eso, ¿ya? Anotaré entonces, voy a colocar 1050, ¿ya? 1050 menos, ¿ya? 250 grados Kelvin, abajo voy a tener que colocar 15 P6 menos 3 P6, esto va a ser igual a ¿cuánto? Nuevamente, 1050 menos, en este caso, 400, ¿sí? Siguiente, 15 P6 menos X colocaré aquí, ¿de acuerdo? ¿Ya? ¿Cuánto vale X? Díganme. X me sale 5,25. Sí. Eso. Tenemos una salida, una presión de salida de 5,25 P6, ¿verdad? Anotamos eso. 5,25 P6. Entonces nos da esa señal, ¿sí? Ya estamos calibrando con otra, con otro transmisor, que es un transmisor PSI, digo, neumático, ¿sí? Siguiente, para el último, ¿ya? Voy a anotar nuevamente, tengo nuevamente los 1050 grados Kelvin menos 250 grados Kelvin que tengo acá, todo esto dividido entre los 15 P6 menos los 3 P6 nuevamente abajo, 1050 menos, en este caso, 650. Y acá arriba, 15 menos 15 P6 menos X. ¿De acuerdo? ¿Cuánto vale nuevamente X acá abajo? 936.
9.6P6. ¿De acuerdo? Y acá tenemos las respuestas, chicos. Creo que solo es 9. 9. Sí, bueno, a mí me sale 9. Allá. Sí, igual. Entonces colocaremos solamente 9P6. ¿Está bien? Entonces la otra señal, ¿sí?, que se emite va a ser de 9P6. ¿De acuerdo, chicos? Y estas dos son las respuestas que tenemos, ¿ya? Para el inciso C. Entonces, como están viendo, ¿sí?, para trabajar con señales neumáticas y señales eléctricas, solamente es hacer interpolaciones. Algo sencillo, ¿sí o no? ¿Verdad? Solamente se tiene que hacer eso, ¿ya? Entonces, desde ahora en adelante no se olviden, ¿sí? La señal eléctrica va desde los 4 hasta los 20 miliamperes. Señal neumática 13 a 15 P6. Sí, lo único que vamos a utilizar, ¿ya? Ya cuando vengan más parciales, seguramente se les va a decir que la señal neumática ya no es esta, seguramente les va a dar otros rangos, ¿verdad? Pero está estandarizado esto, ¿de acuerdo? Si no les dan ningún dato, siempre se utiliza esto, ¿ya? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Entonces, seguiremos, vamos a copiar esto. Voy a copiar la siguiente pregunta. ¿Ya? Vamos, copiar la siguiente pregunta. Sí, es de un examen pasado igual. Este es de un examen recuperatorio que había, ¿de acuerdo? Vamos a copiar. Determinar la lectura de la temperatura correspondiente a una señal analógica de 10 miliamperes, ¿sí? De un transmisor de temperatura de amplitud 200 grados centígrados, 0 vivo 20, si este presenta 5% de precisión y 0,25% de exactitud. ¿Está bien? Bien. Entonces voy a traer nuevamente mi gráfica acá, ¿está bien? Ahora sí, ¿ya? Me dice determinar la temperatura correspondiente a una señal analógica, ¿sí? Aquí tenemos nuestra señal de entrada, la señal de salida. Ustedes saben que la señal de entrada está a la escala de temperatura
temperatura, en este caso grados centígrados, ¿verdad? Anotaré nuevamente. ¿Y con qué estamos trabajando? ¿Señal neumática o eléctrica? Acá estamos viendo que es una señal eléctrica. Entonces, colocamos acá miliamperes, ¿verdad? ¿Ya? ¿Qué más? Nos dice que el cero vivo es de 20 grados centígrados. ¿Está bien? Entonces anotamos acá los 20 grados centígrados, un cero vivo de 4 miliamperes. ¿De acuerdo? Nos está dando el primer punto aquí. ¿Está bien? Nos está dando el primer punto. ¿De acuerdo? ¿Qué más? Nos indica que tiene que tener una amplitud de 200 grados centígrados. Fíjense bien, la amplitud es todo esto, ¿sí? La amplitud es todo esto que estoy dibujando acá, ¿ya? Nos dice que tiene que tener 200 grados centígrados de amplitud, ¿de acuerdo? En aquí su amplitud va a ser de 16 miliamperes, 20 menos 4 es 16, ¿verdad? Aquí voy a colocar los 20 miliamperes, que es el rango superior. ¿Está bien? Nada más, ¿sí? ¿Qué nos indica? Determinar la lectura de la temperatura correspondiente a una señal analógica de 10 miliamperes. Por lo tanto, seguramente los 10 miliamperes tienen que estar más o menos en medio. Aquí voy a colocar acá, ¿está bien? Los 10 miliamperes, ¿sí? Entonces, fíjense bien, tengo que interpolar y voy a hallar un valor aquí abajo, ¿sí? ¿Cuál va a ser la temperatura? ¿De acuerdo, chicos? ¿Sí? ¿Qué más nos indica? Nos indica que esta lectura presenta, ¿sí? Fíjense bien, acá nos dice que presenta, ¿dónde está? Una precisión del 5%. ¿Qué más? Y en otro caso nos presenta una precisión, una exactitud del 0,25%, ¿sí? Seguramente vamos a tener dos lecturas, ¿de acuerdo? Ya conocemos nosotros la fórmula, ¿está bien? Ya conocemos la fórmula, ¿ya? Entonces, para el primer caso, nos indica que tiene 5% de precisión, ¿sí? 5% de precisión. Y para el segundo caso nos indica que tiene 0,25% de exactitud. ¿Está bien? Ahí está. 5 y 0,25. ¿Ya? Nada más. Entonces, como primer paso, hallaremos la temperatura que se ha lecturado. ¿Sí? ¿Cómo hacemos eso? Tenemos que hallar, solamente tenemos que interpolar, ¿verdad, chicos? Nada más. Pero interpolando, al interpolar tenemos que hallar preferentemente cuál va a ser el rango mayor, porque no sabemos con qué interpolar. Entonces voy a colocar aquí una X, otra vuelta. ¿Sí? Entonces, fíjense bien. Acá el límite inferior, voy a colocar el límite inferior va a ser de 20 grados centígrados. ¿Sí? Siguiente paso, el límite superior tiene que ser estos mismos 20 grados centígrados más la amplitud que se está dando. En este caso voy a colocar más la amplitud, va a ser igual a 20 grados centígrados más 200 grados centígrados que tenemos acá. Por lo tanto, el límite superior va a ser de 220 grados centígrados. ¿Está bien? ¿Ya? Ya tenemos el límite superior. Seguiremos trabajando. Ahora llegó la hora de interpolar, ¿sí? ¿Cuáles son los datos que tenemos? Para el cero vivo, para los 4 miliamperes, tengo una señal de 20 grados centígrados. Siguiente, para los 20 miliamperes, tengo una señal de 220 grados centígrados. ¿Qué necesito? Necesito hallar para los 10 miliamperes, ¿sí? ¿Cuál va a ser mi señal? Entonces, nuevamente, voy a colocar aquí solución. ¿Ya? Solución. Por lo tanto, interpolando, colocaré aquí 20 miliamperes menos, en este caso colocaré 10 miliamperes. Todo esto dividido entre ¿cuánto?
220 grados centígrados menos X grados centígrados igual, ¿ya? 20 miliamperes menos 4 miliamperes. Aquí va a ser 220 grados centígrados menos 20 grados centígrados. ¿Está bien? ¿Cuál va a ser la temperatura? Sale 95. 95 grados centígrados. ¿Está bien? Ahí está. ¿De acuerdo? Entonces, esa va a ser la lectura del instrumento. ¿Sí? Siguiente paso. Ahora haremos para el inciso A. Voy a colocar por incisos. ¿Sí? Nos pide para un 5% de precisión. ¿Ya? Colocaremos 5% de precisión. ¿Ya? Nada más. Ustedes conocen ya la fórmula. ¿Sí? ¿Cuál era la fórmula? En este caso estamos hablando de temperaturas. Voy a colocar la temperatura medida. Va a ser igual a la temperatura lecturada más menos el porcentaje, en este caso de precisión, dividido del 100% por la amplitud. ¿Verdad? Nada más que eso. ¿Sí? Solamente eso. Ya por lo tanto, reemplazaremos la temperatura medida va a ser igual a ¿cuánto? 95 más menos, ¿ya? ¿Cuánto es la precisión? 5%. 5 dividido entre 100 por la amplitud que es de 200 grados centígrados. ¿De acuerdo? ¿Cuánto sale? ¿Cuánto sale todo esto? 10. 10, ¿verdad? 10 grados centígrados. ¿Sí? Nada más. La respuesta podemos representarlo de esta manera, ¿ya? O de esta otra. ¿Sí? ¿Cuál es esa otra? Seguramente han visto en su libro del ingeniero, en sus clases, ¿sí? Seguramente la respuesta nos sale, por ejemplo, acá. La primera respuesta les va a salir 95 más 10 y el otro 95 menos 10. La primera respuesta, ¿cuánto tiene que ser? Tiene que ser 105 grados centígrados y la otra respuesta tiene que ser 85 grados centígrados. Prácticamente impreciso también, ¿sí? Pero esta va a ser la otra respuesta, ¿ya? Cualquiera de las dos igual tiene que ser válido, sea esta o esta, ¿sí? Si quieren pueden representarlo de las dos maneras, ¿ya? De las dos maneras. Siguiente paso, ¿ya? Para el inciso B tenemos una exactitud del 0,25%. ¿Sí? Les voy a colocar aquí exactitud. El 0,25%. ¿De acuerdo? Nuevamente, hacemos lo mismo, utilizamos la misma fórmula que tenemos acá, ¿sí? No, esto ya no se tiene que olvidar, se les tiene que quedar aquí para cualquier instrumento, ¿sí? En este caso estamos utilizando porcentajes. Si tenemos datos, ya sabemos cómo calcular también con varios datos, ¿verdad, chicos? Entonces, solamente es cambiar aquí la variable que se debe utilizar. Sí, entonces eso ya tiene que estar en su cabeza, ¿sí? Voy a colocar la temperatura medida va a ser igual a la temperatura lecturada más menos el porcentaje de exactitud dividido entre el 100% por la amplitud. Nada más. ¿Sí? Reemplazamos datos. Coloco la temperatura medida va a ser igual a ¿cuánto? La temperatura lecturada va a ser igual a 95 grados centígrados más menos la exactitud es 0,25%, ¿ya? Dividido entre el 100% por la amplitud nuevamente. ¿Sí? Sigo bajando, ¿ya? Coloco la temperatura medida, va a ser igual a 95, ¿ya?
95 grados centígrados más menos ¿cuánto? Esto era 200, ¿verdad? ¿Cuánto sale? 0,5. 0,5 grados centígrados. ¿Sí? Nada más. Y la respuesta puedo representarlo de esta manera, ¿ya? De esta manera, o como hemos hecho acá arriba, ¿sí? La respuesta puede ser, por ejemplo, 95 más 0,5 va a ser, qué sé yo, 95,5 grados centígrados, y la otra respuesta va a ser 94,5 grados centígrados, ¿sí? Ahí directamente, ¿ya? Cualquiera de los dos es válido. ¿De acuerdo? Nada más. ¿Sí? ¿Qué nos indica esto? El instrumento tiene mucha exactitud, es prácticamente exacto, pero es impreciso. ¿Sí? Sus lecturas son imprecisas. Eso nos dice. Pero los datos prácticamente nos salen igualitos que los datos. ¿Está bien? ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta de todo lo que se ha pasado hasta ahora? Todo bien, ¿verdad? Vamos a copiar. Voy a copiar la siguiente pregunta, ¿está bien? Hasta aquí creo que lo del cero vivo, que se llama la señal eléctrica y neumática, ha quedado bien claro, ¿verdad, chicos? ¿Sí? Entonces, eso ya tiene que estar claro para ustedes, ¿de acuerdo? Y con lo que estamos avanzando, fíjense bien, error, exactitud, precisión, todo lo que hemos avanzado, solamente es fórmulas, nada más. Si tenemos varios datos, es igual el uso de fórmulas solamente. Y fíjense bien, aquí ya estamos combinando con el cero vivo más, con un ejercicio cualquiera, ¿de acuerdo? Solamente es eso, ¿ya? A ver, voy a copiar la siguiente pregunta. Entonces, no se olviden esta fórmula principal para porcentajes, ¿de acuerdo? ¿Sí? Es muy diferente a otra fórmula. Por ejemplo, si hablamos de exactitud, por ejemplo, sería la temperatura medida va a ser igual a la temperatura lecturada más menos, ¿sí? Si ya no quiero hablar de esto, hablo del error estático, ¿verdad? ¿Sí? Solamente coloco el error estático. ¿Y el error estático cómo calculamos? Con varios datos, con los diferentes datos que nos den, ¿sí? Solamente se calcula con esto, varios datos. Si hablo de precisión, tiene que ser prácticamente lo mismo. Temperatura medida es igual a la temperatura lecturada más menos el ppb, ¿de acuerdo? Como aquí lo ve, la presión permitida, ¿sí? Nada más, ¿sí? Eso en cuanto a la exactitud o la precisión. También no se deben olvidar esto, ¿sí? Para que no estén hallando el porcentaje y nuevamente coloquen aquí la fórmula, ¿sí? Para que no pierdan tiempo más o menos en el examen. ¿Está bien? Aquí se los vuelvo a colocar estas formulitas, ¿ya? Solamente para la exactitud y para la precisión, ¿sí? Ya para todos los demás, por ejemplo, para zona muerta, para histéresis, repetibilidad, hacemos como hemos hecho siempre, ¿sí? Como hemos hecho las anteriores veces. Pero para la exactitud, precisión, solamente aquí tenemos otra fórmula también. ¿De acuerdo? Nada más.
Sí, la sensibilidad de porcentaje también se puede dar. ¿Está bien? Ahora sí, haremos el siguiente ejercicio. ¿Ya? Ahora, chicos, copien el siguiente ejercicio, ¿está bien? ¿Listo? Vamos un minutito. Ya está, ¿verdad? Ya. Aquí en este tercer ejercicio nos indica que tenemos tres termómetros, ¿sí? Seguramente son termómetros industriales, no creo que sean los ordinarios, ¿sí? Termómetros industriales más o menos debe ser así. Y acá tenemos el sorbete y acá tenemos la aguja del reloj, ¿verdad? Termómetros industriales, ¿ya? Eso. ¿Qué más? Nos dice que el termómetro A tiene un rango de 30 a 150. El termómetro B tiene un rango de 0 a 300 y el termómetro C tiene un rango de menos 20 hasta 180 grados centígrados, ¿sí? Ahí nos dice cada uno cuántas divisiones tiene, ¿sí? ¿Cuál es su pequeña división? ¿Ya? ¿Qué más? Nos dice, si la lectura es de 50 grados centígrados y los parámetros de control son de 120 y 20 grados centígrados respectivamente, ¿cuál termómetro es el adecuado? ¿Ya? ¿Cuál termómetro es el adecuado? ¿Está bien? Nos dice cuál termómetro es el adecuado. Entonces voy a colocar solución. Ahora sí, ¿ya?
Fíjese bien, nos dice que la temperatura correcta es de 50 grados centígrados, ¿sí? Los parámetros de control van desde 120 hasta 20, ¿sí? Seguramente son parámetros críticos de control. Ya voy a colocar aquí límite crítico de operación, y límite crítico superior y límite crítico inferior, más o menos, ¿sí? ¿Cuánto es el superior? Me indica que es 120 grados centígrados. ¿Cuánto es el inferior? Es de 20 grados centígrados, ¿sí? No puede ser superior a los 120, no puede ser inferior a los 20. Eso nos está indicando. Pero sí puede estar en medio de estas dos. ¿Ya? Sí tiene que estar en medio de estos dos. ¿Ya? En medio de estos dos. Sí puede estar los valores lecturados. ¿De acuerdo? Y obviamente eso es lo que ocurre. ¿Por qué? ¿Cuánto nos indica la lectura? La lectura nos indica 50 grados centígrados. ¿Está bien? Eso es lo que nos está indicando la lectura. Ahora sí, haremos para el inciso A. ¿Ya? Inciso A. Fíjese bien. Eh, Acá podemos ver que el rango varía de 30 hasta 150 grados centígrados, ¿verdad? 30 hasta 150 grados centígrados. Ahora sí, lo que hacemos ahí es lo siguiente. Tengo que hallar primeramente la amplitud. ¿Sí? Voy a colocar aquí. Para la amplitud, solamente coloco la diferencia. Nada más, ¿verdad? Coloco. La amplitud va a ser igual a ¿cuánto? 150 grados centígrados menos 30 grados centígrados. ¿Está bien? Esto va a ser igual a 120 grados centígrados. ¿De acuerdo? ¿Sí? Nada más. ¿Ya? Nada más. Ese es su rango. ¿Está bien? Siguiente paso. ¿Qué es lo que debo hacer? ¿Ya? La división que tengo me dice que es de 0,3 grados centígrados. ¿Está bien? Esas son las divisiones que tengo. ¿Ya? Por lo tanto, fíjense bien, si las divisiones son de 0,3 grados centígrados, puedo colocar aquí. Voy a hacer solamente una conversión, ¿ya? Coloco 120 grados centígrados, coloco, fíjense bien, tengo una división de 0,3 grados centígrados, va a ser igual a una división, nada más. ¿Cuánto sale esto? 400. Eso, entonces, mi medidor va a tener 400 divisiones, nada más. ¿De acuerdo? Ahora sí, siguiente paso, ¿ya? Me dice que la lectura para este instrumento, voy a colocar aquí, la lectura es de 50 grados centígrados, ¿sí? Pero, ¿puedo colocar los 50 aquí? No, ¿por qué? Porque el rango, el inicio varía desde los 30, entonces no puedo colocar directamente los 50, ¿sí? ¿Cuánto debería colocar? Directamente el inicio va a ser desde los 30 grados centígrados, ¿verdad? Si es colocar aquí la diferencia, ¿cuál va a ser el dato? Colocar aquí el dato. Tiene que ser 50 menos 30 igual a los 20 grados centígrados. Desde ahí va a comenzar. ¿Está bien? Anoto nuevamente esto. Colocaré 20 grados centígrados, ¿sí? Las divisiones que presenta va a ser igual a 0,3 grados centígrados, va a ser igual a una división. ¿Cuánto sale esto? No se olviden, según mi escala, estoy comenzando desde los 30 grados centígrados, entonces no puedo hacer directamente a la lectura para 50. Es por eso que estoy restando, ¿de acuerdo? ¿Cuántas divisiones sale?
¿ya? 66.67 divisiones, ¿sí? Eso voy a colocar, ¿de acuerdo? Nada más, ¿ya? Ahora, respecto a esto, puedo hallar la sensibilidad. Anoto. Sensibilidad. ¿Está bien? Sensibilidad. Anotar eso. La sensibilidad va a ser igual a ¿cuánto? 66.67 dividido entre divisiones, dividido entre las divisiones totales, que son 400 divisiones por 100%. ¿Está bien? ¿Cuánto es el porcentaje de sensibilidad que tiene el instrumento? 16,67. ¿Ya? 16.67%. ¿Está bien? Nada más. ¿De acuerdo? Es lo que se debe hacer. Entonces, ya hemos hallado la primera sensibilidad. ¿Está bien? Ya hemos hallado la primera sensibilidad. Ahora haremos para el inciso B. Voy a colocar aquí inciso B. Y como tengo aquí, voy a colocar para la amplitud. ¿Ya? Para la amplitud. Fíjense bien. Para la amplitud, nuevamente tengo un rango, ¿ya? La amplitud tiene un rango. ¿Desde cuánto hasta cuánto va? Desde 0 a 300 grados centígrados. Entonces, anoto eso, ¿sí? Desde 0 hasta los 300 grados centígrados. Entonces, colocaré 300 grados centígrados menos 0 grados centígrados va a ser igual a 300. Prácticamente no ha cambiado nada, ¿sí? Entonces, anoto. Colocaré 300 grados centígrados, ¿ya? Nuevamente, 300 grados centígrados, hago el factor de conversión. ¿Cuántas divisiones será? Una división es 0,5 grados centígrados. Anoto eso. 0,5 grados centígrados es igual a una división. ¿De acuerdo? ¿Cuánto sale aquí? Eso es 600 divisiones. ¿Muy bien? Nada más. Siguiente, acá arriba. ¿Sí? La lectura que me da el instrumento es, por ejemplo, 50 grados centígrados. ¿Sí? Y fíjense bien acá. Como acá tengo 0 grados centígrados nuevamente, esto se tiene que ver reflejado aquí. ¿Sí? Pero ¿qué es? Como es 0 grados centígrados, no influye nada, pero igualmente voy a colocar aquí. ¿Está bien? El dato. Ya colocaré aquí el dato, va a ser igual a ¿cuánto? 50 menos 0 grados centígrados tiene que ser 50 grados centígrados nuevamente. ¿Sí? No tiene que afectar en nada eso. ¿De acuerdo? Anoto eso entonces. Colocaré 50 grados centígrados, ¿ya? 0,5 divisiones, digo 0,5 grados centígrados va a ser igual a una división. ¿Cuántas divisiones habrá? 100. 100, ¿verdad? 100 divisiones. ¿Sí? Siguiente. Ahora sí, hay la sensibilidad. ¿Ya? Sensibilidad es igual a 100 divisiones dividido entre 600 por 100%. ¿Está bien? Por 100%. ¿Ya? ¿Cuánto sale la sensibilidad? 2. $16.67. Lo mismo, ¿verdad? Como acá, 16.67%. ¿Ya? Ahí está. ¿De acuerdo? 16.67%. Ahora hacemos para el inciso C. ¿Sí? El último. Voy a colocar para la amplitud. ¿Ya? Nuevamente, de la amplitud. ¿Qué es lo que tengo? El inciso C me dice que el rango varía de menos 20 hasta 80 grados centígrados.
Entonces anoto eso. 180 grados centígrados menos 20 grados centígrados. ¿Cuál va a ser la amplitud total? Va a ser igual a 200 grados centígrados. ¿Verdad? Ahí tenemos este dato. ¿Ya? Entonces, trabajamos con eso directamente. Entonces, anoto. 200 grados centígrados. Colocaré aquí. Una división, ¿cuántos grados varía? 0,4, ¿verdad? Anoto eso. Colocaré 0,4 grados centígrados va a ser igual a una división. ¿Cuántas divisiones sale? 500. Eso es. 500 divisiones. ¿De acuerdo? Y nuevamente, en este otro lado, tengo una lectura de 50 grados centígrados, ¿sí? Y les había dicho que esto sí o sí varía, ¿ya? Está variando. Por lo tanto, ¿cómo tiene que ser nuestro dato? ¿Sí? Colocar aquí, dato tiene que ser igual a 50 menos este otro dato, menos 20, ¿verdad? ¿Cuánto sale? 70 grados centígrados. Entonces, con este valor tengo que trabajar. Anotaré nuevamente 70 grados centígrados, ¿sí? Y en este otro lado, 0,4 grados centígrados va a ser igual a una división. ¿De acuerdo? ¿Cuántas divisiones sale acá? ¿100? Ah, ya, 175 divisiones. ¿De acuerdo? 175 divisiones. Ahora hay la sensibilidad. Sensibilidad va a ser igual a 175 divisiones dividido entre las divisiones totales, que son 500 divisiones por 100%. ¿Cuál será la sensibilidad 3? Eso es 35%. ¿De acuerdo? Ahí está. ¿Ya? Esa va a ser nuestra tercera sensibilidad. ¿De acuerdo, chicos? Ahora sí, el ejercicio no me está pidiendo hallar cuál es el más sensible ni nada, ¿sí? Nos está diciendo cuál instrumento es el más adecuado. ¿Está bien? ¿Cuál instrumento es el más adecuado? ¿Ya? Pero de acuerdo a esta sensibilidad y de acuerdo también a estos límites de controles, tengo que determinar yo eso. ¿Está bien? Entonces voy a hacer una pequeña tablita, ¿sí? Voy a colocar el instrumento A, el instrumento B, el instrumento C, ¿sí? Tanto el instrumento A como el instrumento B tiene una sensibilidad de 16,67%, ¿verdad? 16,67%. Y el instrumento C tiene una sensibilidad del 35%. ¿De acuerdo? Siguiente. El instrumento A tiene un rango de, ¿cuánto era? 30, ¿sí? 30 hasta los, ¿dónde está? 150, ¿verdad? Anotar eso. 30 a 150 grados centígrados. El instrumento B tiene un rango desde los 0 hasta los 300 grados centígrados. Y el último instrumento tiene un rango desde los menos 20 hasta los 180 grados centígrados. ¿Sí? Pero, ¿cuál es el límite de control? Indica que es desde los 20, ¿sí? Límite de control me indica que es desde los 20 hasta los 120 grados centígrados. ¿Sí? Esos son los límites. Entonces, vámonos por nuestro primer instrumento. Tiene una sensibilidad relativamente baja, pero cumple con lo acordado. El límite inferior, 20. Límite inferior del rango es 30. Prácticamente por esto no está cumpliendo. ¿De acuerdo? Entonces, ese instrumento directamente no es adecuado.
¿ya? ¿Por qué? Por el límite inferior, ¿sí? Sino de cómo vamos a lecturar nuestro parámetro de control inferior. No se puede, ¿sí? Segundo, entonces el primer instrumento está echado, digamos, ¿sí? Tiene una sensibilidad baja, el inciso B, y fíjense bien, como tiene un amplio rango, prácticamente, ¿sí? Se puede hacer con esto, ¿sí? Pero su sensibilidad más o menos comparada con el otro, vamos a ver. El tercero, tiene una sensibilidad relativamente alta y sus parámetros también están dentro del rango permitido, 20 a 120 menos 20 hasta 180, ¿sí? Obviamente esto es permitido, ¿sí? Pero, ¿cuál es en aquí? La respuesta está entre estos dos, ¿sí? ¿Cuál es el más adecuado? ¿El que tenga alta sensibilidad o el que tenga baja sensibilidad? Obviamente, alta sensibilidad, ¿de acuerdo? Nada más. Entonces, para el ejercicio, ¿ya? ¿Cuál instrumento es el adecuado? Vamos a colocar, ¿sí? ¿Ya? El tercer termómetro es el adecuado, ¿de acuerdo? Adecuado. Nada más, solamente por este análisis. ¿De acuerdo, chicos? Aquí. Ah, ya, está en los tres, ¿verdad? Ah, está bien. Ya. Esta diferencia quería que noten, ¿sí? Por ejemplo, para el primer inciso, me dice que el rango es de 30 hasta 150, ¿sí? Por ejemplo, voy a colocar aquí una recta, ¿ya? Más o menos acá está, ¿sí? Voy a colocar una recta, ¿está bien? Ya, estoy equivocando. Ahora sí, ahí está, ¿sí? Primero, para el primer inciso me dice que el rango varía desde los 30 hasta los 150 grados centígrados, ¿verdad? ¿Sí? 30 a 150 grados centígrados, ¿sí? Pero fíjense bien, el valor que estoy lecturando, cuál es el valor que yo estoy lecturando? El valor que yo estoy lecturando es 50, más o menos está por aquí, ¿verdad? 50 grados centígrados, ¿sí? Entonces, no se olviden, las escalas varían en todo ese trayecto, ¿sí? En toda la amplitud del instrumento, desde los 30 hasta los 150. Pero esta lectura sería desde 0 hasta 150. Prácticamente no da. Prácticamente este rango no existe. Es por eso que yo resto o sumo en cada instrumento. Solamente me interesa este pedacito. Y estas, ¿qué se llama? Estas divisiones de acá. ¿Se entiende? ¿Qué pasa en el inciso B? ¿Sí? ¿Qué pasa en el inciso B para esta parte? ¿Dónde está? Voy a corregir mi gráfica. Ahí está. ¿Sí? ¿Qué pasa en el inciso B? ¿Qué tengo? Tengo un rango desde los 0 hasta los 300 grados centígrados. Pero fíjense bien, tengo una lectura desde 50. 50 más o menos tiene que estar aquí, ¿sí? De 0 a 50 prácticamente el número de divisiones va a ser igual. Por lo tanto, no hay ninguna diferencia y se toma en cuenta todo. Es por eso que aquí también los estos ceros, ¿sí? Como no hay ninguna diferencia, el valor sigue siendo 50, ¿sí? Acá arriba, ¿cuánto es el valor? El valor es 20, la diferencia total. ¿Se dan cuenta? Para el tercer dato, ¿sí? Para el tercer ejercicio, fíjense bien, ¿ya? Voy a colocar aquí abajo el rango. ¿De cuánto a cuánto va mi rango? Va desde los menos 20 hasta los 180 grados centígrados. ¿Sí? Menos 20 hasta los 180 grados centígrados. Mi lectura. ¿Cuál va a ser mi lectura? Mi lectura va a ser de 50 grados centígrados. ¿Sí? Pero fíjense bien, el cero más o menos tiene que estar por aquí. Y lo que yo debo lecturar es todo esto. ¿Sí? Es por eso que debo considerar cuánto 70 grados centígrados en mi escala total. Se les suma los 20 acá. ¿De acuerdo, chicos? Es suma y adición de escalas solamente. ¿Se ha entendido?
¿Sí? Vamos, solamente tienen que sumar y restar escalas. ¿De acuerdo? Vamos, copien. Sí. ¿Sí? ¿Qué pasaría si hubiera otro termómetro, por decirle, pero el rango sería, digamos, de 50 a 130, por decirle? ¿Qué pasaría ahí en ese caso del dato? Eh, Todo depende de tu lectura. ¿Cuál va a ser la lectura? Si la lectura es 50, 50 mismo, ¿sí? Obviamente, desde ese punto de vista, el instrumento ya es prácticamente, no nos sirve. Tiene que haber un límite inferior, límite superior, ¿verdad? Todo depende de la lectura. Ya en este caso, la lectura es 50 grados centígrados y hay un pequeño rango superior y un pequeño rango inferior, ¿verdad? Ahí. ¿Sí? Vamos, copen hasta ahí. Denme un minutito, vamos. Ahora sí, ya han copiado, ¿verdad? Sí. Listo. Yo creo que hasta aquí todo está quedando claro, ¿verdad? Ya estamos abarcando, ya hemos avanzado de errores, presiones, etcétera. ¿Sí? ¿Qué más? Lo de las divisiones. Esta parte tiene que comprender bien, ¿de acuerdo? ¿Qué más? A ver. Ya. Ahora sí. Voy a copiar el siguiente ejercicio. A ver, un minuto. Ahora sí. ¿Ya? Tengo entendido que ya han entrado a la parte de medidores de temperatura, ¿verdad, chicos? Sí. Entonces, vamos a entrar a esa también hoy día, ¿de acuerdo? Vamos a pasar las clases también el día de mañana y el día sábado y domingo, ¿sí? Vamos a conocer todo lo que es el uso de tablas,
¿ya? Tanto de medidores de resistencia, medidores, termócuplas también, ¿sí? En serie y en paralelo, vamos a hacer todas esta semana, ¿sí? ¿En qué tema están? ¿En qué tema han entrado hoy día? ¿O medidores de caudal le han hecho? Medidores de caudal, ¿sí? Ya hemos hecho de Ya. temperatura, de presión y ahora estamos con caudal, hemos hecho hoy día. ¿Y válvulas? No, todavía no. Todavía no, ¿verdad? Entonces, una semana más de avance va a haber. Sí, hay tiempo. Ya, entonces, seguramente les falta para... Si hay medidores de caudal, seguramente si ha empezado, la otra clase va a acabar. ¿Sí? Y el tema de válvulas, seguramente le va a tomar una clase también al ingeniero. Entonces, hay una semana más. ¿De acuerdo, chicos? Entonces, esta semana, entre mañana, el día sábado y el día domingo, vamos a comprender bien lo que es medidores de temperatura, ¿sí? Cómo es el uso de tablas, cómo hacer las interpolaciones y las iteraciones también, ¿de acuerdo? Voy a preparar unas tablas y les voy a pasar hoy día por la tarde, ¿sí? Y los libros que sean necesarios para que estén leyendo también. Todo el material que se necesita, ¿de acuerdo? Denme un pequeño tiempo. Y vamos a entrar con este primer ejercicio relativamente sencillo, ¿sí? Para termómetros NTC, ¿sí? Para medidores de temperatura, esto es prácticamente lo que se hace para medidores NTC. Es prácticamente una gráfica, ¿sí? No se necesita uso de tablas, de datos, nada. Y solo esto, fíjense bien. Copien este ejercicio, vamos. Voy a colocar aquí solución. Yo indico, simulo que su examen primer parcial va a ser de esta semana que viene a la otra, el día miércoles, yo creo. No les ha dicho nada, ¿verdad? No. Sí, entonces, prácticamente tienen una semana más. Sí, tenemos una semana más para estudiar todo eso. ¿De acuerdo? Porque válvulas es un poquito largo también. ¿Está bien? Y medidores de caudal hay que iterar harto en ese sentido. ¿Sí? Vamos a hacer también lo que es un poco de gráficas, ¿sí? PNID, porque eso les va a servir tanto para el segundo, tercer y cuarto parcial. ¿De acuerdo? Un poco de se presentar gráficas de eso. ¿Ya? Vamos, haremos este último ejercicio, ¿sí? Para entrar a lo que es medidores de temperatura. ¿Ya? El avance del día martes, miércoles y del día les voy a pasar al acabar la clase, ¿de acuerdo? Todo en PDF. Resolveremos. Dice, se tiene un termómetro de resistencia NTC que tiene los siguientes datos experimentales, ¿sí? Fíjense bien, ¿cuáles son esos datos experimentales? Dice que lee una lectura de 35, lee una temperatura de 35 grados centígrados a 10 ohmios, 52 a los 3 ohmios. ¿Está bien? Aquí tenemos los datos. ¿Qué más? Nos indica calcular la temperatura que señala el instrumento con una resistencia de 500 ohmios. ¿Qué más? La sensibilidad del instrumento de medida, el coeficiente de resistencia. ¿Qué más? Inciso D nos dice la lectura del instrumento si presenta un error del 2% para una amplitud de 200 grados centígrados y 5 ohmios de lectura. ¿De acuerdo? Termómetro NTC. ¿Ya? A ver, un ratito, voy a graficar dónde está. Ahora sí. ¿Ya? El termómetro NTC, termómetro de resistencia, tenemos la gráfica, lo que es la resistencia y las temperaturas, ¿sí? Para nuestra gráfica, nuestro color rojo, ¿sí? Y no tiene un comportamiento lineal, más o menos tiene un comportamiento exponencial negativo, ¿sí? Potencial negativo, en ese sentido, ¿ya? ¿Sí? Muy diferente a lo que es el RTD. El RTD tiene que estar linealizado, ¿verdad? Medidores RTD de 2, de 3 hilos, ¿sí? Este ejercicio vamos a resolverlos mañana y pasado también, ¿sí? Todo lo que conlleva eso, ¿ya?
¿Qué más? Entonces, este es el comportamiento, ¿sí? Más o menos se deben acordar de reactores 1, ¿sí? Reactores 1, ¿verdad? Más o menos tiene el mismo comportamiento, ¿sí? ¿Ya? El coeficiente cinético es prácticamente lo mismo. Entonces, ¿qué fórmula debemos utilizar? ¿Sí? Fíjense bien, ¿qué tenemos acá? La fórmula que debemos utilizar es la siguiente. La resistencia, ¿sí? En este caso va a ser igual a la resistencia inicial, ¿sí? Por E elevado a la beta. Voy a colocar temp 1 dividido entre la temperatura menos 1 dividido entre la temperatura inicial. ¿Sí? O de la siguiente manera, lo que coloco yo, ¿ya? Resistencia 2, resistencia 1, temperatura 2, temperatura 1. ¿De acuerdo? Entonces vamos a utilizar esta pequeña forma. ¿Ya? ¿Qué datos tenemos para ellos? Fíjense bien, nos dice que tenemos 35 grados centígrados para una lectura de 10 ohmios. ¿Qué más? Tenemos 52 grados centígrados para una lectura de 3 ohmios. ¿Sí? ¿Ya? ¿De acuerdo? Ahí está. Entonces, trabajaremos con eso primeramente. ¿Ya? Voy a seguir bajando. Voy a colocar aquí inciso A. Ahora sí. Fíjese bien, si yo saco a esto el neperiano por el logaritmo natural, ¿sí? Tengo que tener lo siguiente, ¿ya? Logaritmo natural de la resistencia 2 dividido entre la resistencia 1 va a ser igual a ¿cuánto? ¿Sí? Esto tiene que ser igual a beta, el coeficiente térmico, ¿sí? O el coeficiente de sensibilidad. Voy a colocar aquí 1 dividido entre la temperatura 2 menos 1 dividido entre la temperatura 1. ¿Sí? Ahí está. Obtengo ese resultado. ¿De acuerdo? Tengo ese resultado. Ahora sí, fíjense bien. Tengo los datos, tengo la resistencia, tengo la temperatura. Acá está. ¿Sí? Lo único que hago es reemplazar aquí mi valor, lo que necesito. ¿Está bien? Solamente necesito esto. Entonces, con ello, ¿qué es lo que hallo? Tengo que hallar el índice de sensibilidad. Voy a colocar aquí. Coeficiente de sensibilidad beta. Va a ser igual a ¿cuánto? Logaritmo natural de la resistencia 2 dividido entre la resistencia 1. ¿Sí? Voy a colocar 1 dividido entre la temperatura 2 menos 1 dividido entre la temperatura 1. ¿Verdad? Nada más. Reemplazo valores. ¿Ya? Coloco logaritmo natural, resistencia 2. En este caso voy a colocar aquí 1 y 2, ¿de acuerdo? La resistencia 2 es 3 ohmios, ¿ya? Coloco aquí 3 ohmios. La resistencia 1 va a ser de 10 ohmios. Siguiente, ¿ya? La temperatura 1. ¿Cuánto va a ser mi temperatura 1? ¿Sí? ¿Cuánto va a ser mi temperatura 1? En este caso me indica que es de 35 grados centígrados. Coloco aquí 35, pero más 273. Esto tiene que estar en grados Kelvin. Siguiente. Ah, no, es temperatura 2, ¿verdad? Es 52. Pero me confundí en eso. ¿Ya? Coloco aquí 52. Menos 1 dividido entre la temperatura 1, que va a ser igual a 35, más 273. ¿Está bien? Vamos, chicos, ¿cuánto sale el coeficiente de sensibilidad beta?
¿Cuánto sale beta? Coma 3 pondremos, ¿está bien? Coma 3 grados Kelvin. ¿Ya? Ahí está. ¿Sí? Es lo primero que se hace. ¿Ya? 7089,7 grados Kelvin. Ya tenemos el coeficiente de sensibilidad. Ahora sí, hallamos la temperatura que requerimos. Fíjense bien. La temperatura que señala el instrumento. ¿Ya? Pero para 500 ohmios nos pide aquí. ¿De acuerdo? Para 500 ohmios. Entonces, lo único que hago, prácticamente ustedes todo tienen solver, ya no es necesario despejar como hemos hecho ahora, utilizaremos el solver. ¿Ya? Vamos a utilizar el solver. Por lo tanto, reemplazo valores. Voy a colocar logaritmo natural, ¿sí? De la resistencia 2. ¿De acuerdo? Primeramente, anotaré mis datos. Voy a trabajar con una resistencia. En este caso, colocaré 35 grados centígrados, va a tener una resistencia de 10 ohmios, ¿sí? ¿Qué es lo que necesito para 500 ohmios? ¿Cuál va a ser mi temperatura para una resistencia de 500 ohmios? ¿De acuerdo? Entonces, esto va a ser el 1 y esto va a ser el 2. ¿Está bien? Anoto todo esto. Entonces, voy a tener la 2. Tiene que ser igual a 500 dividido entre 10 ohmios, obviamente, va a ser igual a beta. ¿Cuánto vale beta? Vale 7089.3, ¿ya? Paréntesis. ¿Cuál va a ser la temperatura? 2, no sabemos, entonces colocamos T solamente, ¿sí? Menos. ¿Cuál va a ser la temperatura 1? Es 35, anoto. 35 más 273 grados Kelvin, ¿sí? Ya está. ¿Qué valor tenemos que hallar? Solamente la temperatura. ¿Cuánta es la temperatura? ¿Ya? 263.26 grados Kelvin. En grados centígrados, menos 9.74 grados centígrados. ¿Está bien? Nada más. ¿De acuerdo? Solamente tenemos esos datos. ¿Ya? Esa es la respuesta para el inciso A, la temperatura. ¿Está bien? Siguiente. Vamos, copiar hasta ahí. Tenemos que hallar la sensibilidad del instrumento. ¿Ya? Anoto eso. Sensibilidad. ¿Ya? Fíjense bien. Para la sensibilidad tenemos lo siguiente. La sensibilidad va a ser, ¿sí?, la derivada de la resistencia respecto de la derivada del tiempo. ¿Sí? O sea, que todo este dato que tenemos aquí arriba, tenemos que derivarlo respecto del tiempo. Digo, de la temperatura. ¿Sí? No es tiempo, temperatura. Nada más. ¿Sí? Por lo tanto, ¿ya? Por lo tanto, fíjense bien. Esto, derivando, se van a dar cuenta, les tiene que dar siempre este valor. El coeficiente térmico beta, ¿sí? La resistencia, ¿ya? Dividido entre la temperatura elevado al cuadrado. ¿Sí? Temperatura elevado al cuadrado.
¿ya? Pero como siempre tenemos algo inicial, esto vamos a colocar inicial y esto vamos a colocar inicial. O la temperatura 1. Siempre vamos a referirnos a la temperatura 1. ¿Está bien? Y reemplazamos los datos. ¿Ya? Colocamos. Sensibilidad va a ser igual a menos beta. ¿Cuánto vale beta? Vale 7089.3, ya, en este caso grados Kelvin, ¿sí? Por la resistencia inicial. ¿Cuánto es la resistencia inicial? Era de, ¿dónde está? ¿Sí? 1, ¿no ve? Vamos a colocar el más abajo, voy a colocar 3 ohmios, ¿de acuerdo? Vamos a colocar eso, ¿ya? 3 ohmios, 3 ohmios, ¿sí? Siguiente, para 3 ohmios, ¿cuánto tengo? 52 grados centígrados. Colocaré aquí 52 grados centígrados más 273. En este caso, todo esto va a ser igual a grados Kelvin. ¿Está bien? ¿Cuánto sale la sensibilidad? Sí, al cuadrado, pero 0,201. 0,201. ¿Está bien? Ohmios sobre grados Kelvin. ¿De acuerdo? Ahí tenemos la sensibilidad. Menos también es, ¿no? ¿O sí? Sí, menos. Ahí está. ¿Está bien? Fíjense bien, tenemos la variación de la señal de entrada, la variación de la señal de salida. Entrada, salida. ¿Está bien? Nada más. Por último, ¿qué tenemos que hallar? Tenemos que hallar coeficiente de resistencia. ¿Sí? Inciso C. ¿Ya? Inciso C. Voy a colocar coeficiente de resistencia. Alfa. ¿De acuerdo? Ahora sí, para hallar el coeficiente de resistencia directamente alfa, ¿sí? Como nos indica aquí, solamente también utilizamos una sola fórmula. ¿De acuerdo? Una sola fórmula. Va a ser menos beta dividido la temperatura inicial elevado al cuadrado. ¿Ya? Temperatura inicial elevado al cuadrado. ¿Sí? Eso, ¿qué nos quiere decir? Para tener que hallar la sensibilidad, nosotros multiplicamos el coeficiente de resistencia por la resistencia del instrumento. ¿Está bien? ¿Ya? Y esto es lo que vamos a ver para medidas de temperatura, para NTC y LTD. LTD, mejor dicho. ¿Sí? Los termopares. ¿Ya? Entonces, de esto no se van a olvidar. Prácticamente está relacionado con lo que hemos hecho acá arriba. ¿Está bien? Resolveremos. Voy a colocar aquí. Alfa va a ser igual a ¿cuánto? Beta. Beta es igual a 7089.3 grados Kelvin dividido entre, en este caso, 52 más 273 grados Kelvin. ¿Sí? Ahí está. Elevado al cuadrado, ¿verdad? ¿Cuánto sale? Ya 0,0671 sobre grados Kelvin. ¿Sí? Y ahí tenemos la respuesta. ¿De acuerdo? Y negativo. ¿Ya? Y por último, el último inciso. Voy a colocar inciso D.
Así que ya saben, si se les da esta clase de ejercicios, solamente es cuestión uso de fórmulas, nada de tablas. ¿Está bien? El uso de tablas lo vamos a hacer mañana y pasado, ¿de acuerdo? Vean bien aquí, ¿qué nos pide el inciso C? La lectura del instrumento si presenta un error de 2%, una amplitud de 200 grados centígrados y 0,5 ohmios. ¿De acuerdo? Vamos a colocar aquí lectura. Si presenta un error del 2%, ¿ya? Error del 2%, amplitud de 200 grados centígrados, ¿sí? Y una resistencia de 0,5 ohmios, si no me equivoco. ¿Está bien? ¿Ya? Nada más. Usted, entonces, para la lectura cualquiera, ustedes ya saben cómo hacer esto, cómo meter en la fórmula, ¿verdad, chicos? Ya saben cómo meter en la fórmula. Lo único que tenemos que calcular con esto es la temperatura, ¿sí? Entonces, hacemos nuevamente eso, ¿ya? Voy a calcular con cualquiera de los dos. En este caso, por ejemplo, 35 10 ohmios. ¿Está bien? Anoto eso. Ya voy a colocar 35 grados centígrados, tengo 10 ohmios de resistencia, ¿sí? Pero yo requiero para 0,5 ohmios, ¿cuál va a ser mi temperatura? ¿Sí? Nada más. Entonces, reemplazo en la fórmula, coloco logaritmo natural de, en este caso, este va a ser 1 y esto va a ser 2. Colocaré aquí 0,5 dividido entre 10, ¿ya? Va a ser igual a ¿cuánto? En este caso va a ser, ¿dónde está la fórmula? ¿Ya? 7089.3, ¿ya? 7089.3, 1 dividido entre la temperatura 2, en este caso T nomás, menos 1 dividido entre 35 más 273 grados Kelvin, ¿verdad, chicos? ¿Cuánto es la temperatura? ...354,08 Kelvin. 354,08 grados Kelvin. ¿Y en grados centígrados? ...81,08 grados Kelvin. Digo, grados centígrados. ¿Verdad? Nada más. Y fíjense bien, aquí tenemos la primera respuesta. Ahora, ¿cómo representamos la lectura? Saben la fórmula. Si en este caso, como es temperatura, voy a colocar temperatura medida, va a ser igual a la temperatura lecturada, más menos el porcentaje, en este caso del error, dividido entre el 100% por la amplitud. Nada más, ¿verdad? Entonces, hacemos eso. La temperatura medida va a ser igual a ¿cuánto? 81,08 grados centígrados más menos, ¿cuánto es el error? Nos dice que es del 2% dividido entre el 100% por la amplitud que es del 200% que tengo acá. ¿Ya? ¿Cuánto sale? ¿Cuánto sale esto? 4. ¿Ya? Eso. 81,08 más menos 4 grados centígrados. Y aquí tenemos la respuesta para esta pregunta final. ¿De acuerdo? Nada más. ¿Está bien? Voy a colocar respuesta. Si lo quieren llamar de otra forma, aquí sería más o menos su otra respuesta sería, por ejemplo, 77,08 grados centígrados y ya 79,08 y 85,08 grados centígrados, ¿sí? Cualquiera de las dos respuestas es válida también. ¿De acuerdo? Nada más. ¿Hasta aquí alguna pregunta?
¿Se ha entendido todo? ¿Sí? Listo. Entonces, hasta aquí culminamos la clase de hoy. ¿Ya? Y mañana y pasado, pueden pasar a las 6 de la tarde, todos tienen tiempo a las 6 de la tarde, creo que sus cosas pueden hacer en el día, ¿verdad? Yo creo que 6 de la tarde está bien, o más temprano o más de día. ¿Qué dicen los demás? Todos, ¿está bien a las 6? Sí, yo creo que todos van a poder, pero de todas formas en el chat del WhatsApp podemos poner para ver, algunos compañeros tal vez no han entrado y ver si vamos a pasar a esa hora, ¿no? Sí, entonces, hay tiempo todavía, entonces voy a colocar el WhatsApp. Sí, sí, hola, hola. Todo bien, ¿no ve? Entonces, como una sugerencia sería a las 6 de la tarde. Entonces, yo creo que en el transcurso de hoy día van a indicar si puede o no puede la mayoría. ¿De acuerdo? Pero, sí, perdón. Ya. Entonces, me indican en el WhatsApp, ¿de acuerdo? Pero, Más como. temprano podría ser Auxi, por favor. Ya. A ver, entonces, tipo 4, 5. A las 4 estaría bien, por favor, Auxi. Ya. A ver, lo que indique la mayoría, entonces, fecha, hora tentativa 4 y 6 de la tarde. Ya, entonces, la mayoría puede votar en el WhatsApp también. Sábado y domingo estoy hablando. Ya los 2 días vamos a pasar. Las tablas las voy a pasar en el transcurso de hoy, ya, y el avance también, los voy a pasar en una hora también. ¿De acuerdo? Sí, ¿Listo? por favor, sí. Listo, chicos, entonces, las tablas que les he traído, todo el material